bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios, y en esta ocasión, como siempre, vamos a hablar sobre un tema relacionado con el mundo de los negocios, pero es un tema que vale muchísimo la pena escuchar porque son acerca de los valores de la empresa. Y qué mejor que tener como invitado al presidente de la Unión Social de Empresarios, Atanasio Kalfopoulos, ¿verdad? Que es griego y le decimos Tacho, ¿verdad? Gracias. Para los amigos. A la directora general de USEM, que es la licenciada Perla de la Rosa, que también nos va a platicar un poquito acerca de la organización. Y bueno, mañana van a tener de invitada, ¿verdad?, a la doctora Roxana, que seguramente nos va a platicar un poquito acerca del tema que van a tocar mañana con los empresarios. Pero antes que esto, ¿verdad?, me gustaría muchísimo, Tacho, que nos platicaras a qué se dedica USEM y qué es. Bueno, ok. En primer lugar, gracias, Islara, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo. Yo creo que para definir USEM tenemos que apartarnos un poquito del concepto tradicional de un organismo empresarial. Es una organización de empresarios que yo la identifico más como un reactor de ideas y experiencias. Es decir, no es este concepto famoso del think tank, muy gringo eso. Esto es, los empresarios que pertenecemos a USEM aportamos ideas, aportamos experiencias, aportamos formación, etcétera, con el objetivo de generar proyectos que mejoren a los mismos empresarios, a las empresas, por supuesto a la sociedad y a las personas, a los colaboradores de las empresas. Para mi gusto es mucho más un concepto de proactividad que de pasividad. Muchos de los organismos empresariales, como los que conocemos, normalmente el socio siempre se adhiere para recibir. Así es. Protección, cuidado, etcétera, etcétera, representatividad. Yo creo que la Unión Social de Empresarios de México es todo lo contrario. Crece porque sus socios aportan. Fíjate qué bonito concepto, ¿no? Es diferente. Es diferente. ¿No? Es muy diferente, y yo creo que eso nos da esta, vamos a decir, cualificación de ser algo fuera de lo común en ese sentido. Nuestros socios siempre encontrarán ahí eco a sus inquietudes, podemos transmitirlas. Déjame decir que somos parte de una organización nacional, es decir, hay 22 uniones sociales de empresarios de México en el país. Hay una confederación que nos coordina, como su nombre lo dice, pero aparte somos miembros de UNIAPAC, una institución con el mismo carácter a nivel internacional que tiene presencia en 32 países, con más de, ¿qué son? 150 o 30 miles de socios. La verdad es que no tengo la cifra. Sí, creo que son más de 30,000 socios en todo el país. Perdón, ando un poquito agripado. Y yo creo que esto es como la parte de definición de lo que es en sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues nuestras actividades son muy diversas. Desde los desayunos mensuales en los que invitamos a personalidades como la doctora a que nos ilumine también un poquito, ¿no? Porque esto es parte del concepto de formación permanente. El empresario, por ser empresario, tiene la obligación de irse formando y actualizando continuamente en todos los aspectos culturales, técnicos, económicos, sociales. Y hoy la doctora nos acompaña para un aspecto cultural
yo diría sociocultural. Es muy interesante. Vamos a tocar uno de los principios básicos de la USEM, que es el bien común. Y esto a veces no es muy bien entendido. Claro, y como tú bien dices, realmente lo más importante de todo esto es que en USEM es aportar, ¿verdad, Paulita? Es aportar. Y me gustaría mucho, porque sé que traen pues toda una cultura para los empresarios. Me enfoqué mucho al tema de los valores porque veo que lo fundamental es la persona, Claro. ¿no? Y muchas veces lo hemos dicho y lo he comentado en este programa, que lo que es la empresa es el empresario y lo que es el empresario son las personas, ¿verdad? Y si el empresario tiene esa mentalidad, ¿verdad?, de aportar a la sociedad, de aportar a la empresa, aporta al país y aportamos en muchas otras cosas más. Entonces, platíquenme un poquito acerca de los valores que se implementan en USEM. Claro, gracias, Lara. Pues mira, nosotros básicamente trabajamos, podríamos decirlo, principalmente sobre la centralidad de la persona. Es donde realmente partimos, estamos convencidos, creemos, y así se vive, que si en toda actividad, no necesariamente tiene que ser empresa, en toda actividad no vemos a la persona como centro, las cosas funcionan de una manera diferente, ¿no? En USEM lo que intentamos es que sean empresas altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, pero siempre teniendo a la persona como centro de toda actividad. Complementando un poquito lo que dice Perla, nosotros manejamos 6 valores, digamos, básicos o principios básicos. El primero es, y en esto está fundamentado un curso que se llama precisamente Curso de Formación Social, que por cierto empezamos en agosto. El próximo 9 de agosto empieza nuestro siguiente curso, y el primero es la dignidad de la persona humana. Tenemos que hacer mucho énfasis en eso, es decir, todo ser humano como tal merece el máximo respeto, tiene la máxima dignidad, etcétera. Esto es lo primero. El segundo es el concepto del bien común. Y aquí nada más así como se dice vulgarmente, comercial cantado. El bien común no es algo tangible, porque todo el mundo dice, el bien común es el bien de la mayoría. No, cuidado. Y a lo mejor aquí la doctora nos puede corregir altamente, pero el bien común es una serie de circunstancias, de características de la sociedad que permite que todo mundo se desarrolle de igual manera. Entonces, en una empresa tenemos que lograr que todas las características, todas las circunstancias, todos los conceptos de la empresa permitan que cada uno de los que colaboran, desde el dueño hasta el último nivel, se desarrolle con lo que él tiene, sí, básicamente. El tercer principio es la solidaridad. Es decir, tenemos que ser muy solidarios dentro de la empresa y con la sociedad, precisamente por eso. El cuarto es la subsidiariedad o subsidiariedad, que también se permite la palabra. El quinto es lo que le llamamos la administración responsable de los recursos. No podemos dilapidar. A mí se me quedó muy grabada una frase que dijo en una conferencia el doctor Bernardo Krisberg, un doctor, es un judío argentino, y dice, la realidad de las cosas es que acumular dinero es una sin razón. Dice, yo no conozco a ningún muerto que se haya llevado
que se haya llevado todo. Nadie, o sea, y sí, así es. O sea, eso se queda, ¿no? Y bueno, Claro. entonces, como que los recursos no son para generar riqueza personal, son para generar riqueza. Somos administradores. Somos administradores, correcto. Y el sexto es la participación, tanto en la empresa como en la sociedad. Estamos obligados a participar en la empresa, dentro de nuestras funciones, responsabilidades, etcétera, pero también en la sociedad. Esto que creo que hay mucho que hacer ahí. Y yo creo que sí hay mucho que hacer, Mucho. y por eso la verdad era tan importante su visita. Gracias. De verdad, porque este programa está hecho para los empresarios, para los directores generales, y qué mejor lo que acabas de decir, que tenemos la responsabilidad de prepararnos, ¿verdad? Pero bajo estos valores que son Claro. tan importantes. Claro. Los acabas de mencionar, y la verdad qué hermoso que tú estés trabajando y haciendo algo por el bien común, como acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que uno de los defectos ahorita que tenemos es que hemos quitado un concepto muy interesante de la parte de la economía. Entonces la economía se ve solita, cuando la economía debe de ser entendida con ética, Así es. con principios. Una economía que no tiene eso se vuelve en un, no sé, yo le llamaría en un salvajismo, ¿no? Es decir, simplemente arrebatar por arrebatar, por esta ansia. En cambio, cuando en la economía tienes ética, tienes crecimiento, tienes felicidad, tienes muchos factores que van de acuerdo a eso, ¿no? Ese es el concepto. Y el programa ven todos esos puntos de vista. Me gustaría mucho, vamos a tener que ir a un corte, la verdad está muy interesante lo que nos están platicando, muy valioso, y me gustaría un poquito que el CUFOSO, ¿verdad? Claro. Que es el que dan cada año para los empresarios, tocáramos un poquito de qué dan en el CUFOSO y quiénes participan. Sé que he tenido algunos invitados acá como Lupita Lozano, que ha hablado maravillas del CUFOSO y que le transformó la vida. Entonces me gustaría que platicaran acerca de eso. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este segundo bloque, ¿verdad? Que estamos hablando aquí sobre pues los valores, ¿verdad? Que se implementan en este maravilloso programa que se da en USEM, y que bueno, parte de uno de los valores que nos dice Tacho sobre el que se deben de formar a los empresarios. Entonces, platíquenos un poquito acerca de este programa. Claro, tenemos el curso en formación social que ya tiene la modalidad de diplomado y está avalado por la UPAEP a nivel nacional. Este curso se imparte en las 22 asociaciones. Va dirigido a dueños y directivos de empresas. El objetivo es crear conciencia en el empresario, y volvemos a lo mismo, para que su eje sea centrado en la persona. Entonces aquí conviven con empresarios y dueños de empresa como ellos. Es un curso con una dinámica muy enriquecedora. Tenemos una dinámica de comida de trabajo. Entonces día a día reflexionan dos temas, dos principios, los cuales a la siguiente semana hacen una dinámica en equipo. Lo interesante de esta dinámica es que conviven y las comparten con empresarios y con directivos que viven los mismos problemas y que también tienen aciertos, ¿no? Entonces esa dinámica es muy interesante, ya que se comparten sus experiencias y se va creando una red, llamémosle, o una fraternidad, que es realmente lo que logramos entre empresarios que están viviendo todos estos principios y que están preocupados porque en su empresa el colaborador sea la parte más importante. Entonces es un programa con muchos beneficios. El curso les motiva a que en cada sesión ellos reflexionen. Las sesiones son cada semana, y que en esa semana ellos puedan poner en práctica lo reflexionado durante la sesión, ¿sí? Entonces tienen una semana para implementar ciertas prácticas y llegar a comentarlas con sus compañeros.
Se ven temas, los principios sociales, gestión de la empresa y el impacto en la sociedad. Ahora, me gustaría también comentar aquí a los que nos están viendo, a todos los directores, que bueno, Unión Social de Empresarios, como bien dices, Tacho, es para aportar, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿por qué inscribirse en USEM o por qué ser miembro de USEM? Porque a mí me han platicado y es así, te dan ganas, ¿verdad? De aportar ahí, ¿no? Entonces, no nada más es ser miembro, ¿verdad? Sino de qué manera estás aportando a la sociedad, que es como algo muy bonito. Platícanos. Yo creo que en cada persona, yo pienso que todo ser humano tiene por naturaleza esta, no sé cómo decirlo, pero estas ganas de ayudar. Y esto se ve normalmente en la calle y posiblemente se vea mucho más en Latinoamérica, no sé. O sea, ves a alguien en la calle y por lo menos tratas de ver, de ayudarlo, ¿me explico? Esto como que es natural en el ser humano. Y yo creo que esto hace que el empresario, o inclusive no necesariamente el dueño de empresa, el director general, sino los primeros niveles, quizás hasta los segundos, pueda decir, yo aquí puedo aportar algo significativo de mi experiencia, de mi forma de ver las cosas, y por qué no, enriquecerme y enriquecer a los demás. Es decir, quitarnos este egoísmo, hasta cierto punto, este concepto egoísta de yo soy la empresa, eliminar este concepto tan viejo, tan malo de empresa, ¿cómo dicen? Empresario rico, empresa pobre. Empresa pobre, sí. O sea, realmente esto hay que quitarlo, hay que eliminarlo. Tenemos que ser, fíjate bien lo que voy a decir, tenemos que ser empresarios ricos y empresas muy ricas. Claro. Pero muy ricas en personas, en crecimiento, en desarrollo y, ¿por qué no?, en economía también. Es decir, generar utilidades no es malo. Al contrario, la empresa existe para eso y para servir a la sociedad, para dar un servicio, un bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y no tiene, lo malo es cuando eso se saca del contexto humano de la persona y se pone solamente en una persona. Ese es el problema, me parece, ¿no? Complementando lo que dijo Perla sobre el CUFOSO, son 20 sesiones muy ricas. Cada sesión tiene una duración más o menos, contando la comida, como de 6 horas. Muy dinámica. Inclusive ahora acabamos de terminar un proceso de planeación a nivel nacional, la semana pasada en el Distrito Federal, donde participaron cerca de 10 de las 20 y tantas USEM en México, más algunas otras personas, digamos, como asesores, sí, ¿correcto? Sí. Y uno de los conceptos importantes fue, vamos a tener que poner una visión nueva, más actualizada en el famoso CUFOSO. Y vamos a tener que sacar algo más que el CUFOSO. De hecho, existe el curso de liderazgo en responsabilidad social, dirigido a los mandos medios, pero vamos a necesitar algo todavía un poquito operativo, más abajo. De hecho, tenemos que pensar en algo con los colaboradores, es decir, tenemos que inclusive ver cómo le hacemos para que nuestros colaboradores sean líderes sociales. No estoy hablando de cuestiones políticas, que quede claro. Sí. Estoy hablando de que si el señor sale de su trabajo, la señora sale de su trabajo a las 5:30 de la tarde,
que llegue a su colonia y que ella sea una líder en su colonia, que promueva el bienestar en su colonia, la mejora en su colonia. Qué maravilloso. Esa es la red que queremos tejer. Claro, esperemos que Dios nos conceda vida para verla, porque va a llevar un tiempo, hay que ser claros. Porque quiere decir que USEM es una formación o la visión a futuro integral. Claro, o sea, lo veo de una manera integral, porque no nada más es para los mandos, ¿verdad?, de directivos, sino también ya hay para mandos intermedios, y qué padre que también para los operativos, porque se va a hablar un mismo idioma. Y es más, déjame decirte que estamos pensando no nada más en empresa. Es decir, estos principios tienen que difundirse. ¿Por qué no hablamos de, por decir algo, un CUFOSO, pero para gente que trabaja en el gobierno? Híjole, sería maravilloso. Claro que sí, claro que sí. Y no estoy diciendo de que van a ellos ser el X, no voy a dar títulos, pero que también entendamos que ellos forman parte de la sociedad, y que como parte de la sociedad merecen mucho respeto, merecen muchas cosas, pero también se deben a la sociedad, ¿no? Entonces hay que difundir esa parte, y yo creo que el trabajo es así como que muy amplio. Decía, en paz descanse, yo no tuve el gusto de conocer a don Lorenzo Servit Gesendra, que fue uno de los primeros socios de USEM a nivel nacional y lo impulsó mucho, y decía que las metas son sueños con fecha. Entonces hay que soñar, pero ponle una fecha. Claro. Porque si no, no. Estamos llenos de ideas, pero lo más difícil es implementarlas, ¿no? Sí. Y bueno, nos vamos a tener que ir a un corte, pero nos quedamos con esa frase tan bonita y regresamos para seguir comentando con la doctora, para que pues nos platiquen qué vamos a ver o qué van a ver mañana, ¿verdad? Y todo lo maravilloso que está haciendo USEM, que seguramente ahorita que están compartiendo, muchos se van a enterar realmente por qué es importante pertenecer y ser miembro de USEM. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este tercer y último bloque. La verdad se nos va el tiempo muy rápido, como siempre en todos los programas. Pero bueno, esto es como una probadita nada más de todo lo que ustedes pueden ver a la hora que quieran saber un poquito más del CUFOSO, ¿verdad? Que tengan planeado ya tener una formación con estos principios que nos acaba de platicar Tacho. Y bueno, lo quiero dejar que nos siga platicando, porque nos dejó con esta frase tan interesante de don Lorenzo Servit, ¿verdad? Que bueno, fue uno de los primeros presidentes, ¿verdad? Fundadores de USEM. Bueno, y la visita, ¿verdad?, de la doctora, para que nos platiquen un poquito qué tema es el que van a ver mañana, una probadita, ¿verdad, doctora? Para que todos los que vayan a ir mañana se queden ahí convidados. Déjame comentar un poquito cómo surgió la idea. Y aquí hago una referencia. Yo me entero. Sí, perfecto. Muy bien. Y así, tengo que hacer un comentario personal. Mi hija mayor vive en Oaxaca. Y en un viaje hace un par de años, me dijo, mi esposa y yo, dijo, vente, te tengo que llevar a que veas esta exposición. Dije, bueno, está bien, vamos a ver una exposición. Y como en Oaxaca casi no hay arte, entonces dije, bueno, pues a lo mejor algo podemos ver. Y me lleva y veo dos grandes fotomurales de unas pinturas del siglo XIV, del siglo XIV, que están en un palacio municipal en Siena. Y ya no digo más para que la doctora lo explique. Y me encantaron.
Bueno, no tienes idea, ahora que lo explique la doctora. Entonces, bueno, me quedé con esta inquietud, dije, bueno, y hará como 3 meses, una persona de USEM Distrito Federal me regala una fotografía de uno de esos lienzos o de esas pinturas. Y le digo, ya sé a quién voy a traer para que hable de esto en USEM. E inmediatamente le hablé a mi hija en Oaxaca. Le digo, oye, ¿quién es la persona que puso la exposición en Oaxaca? Y ya me dio el nombre de la doctora, Rosana Stanchi. Y le digo, ¿cómo me puedo poner en contacto con ella? Me dice, yo te pongo, es muy amiga mía. Y por eso está aquí la doctora. Pues bienvenida, pues, la doctora. Platíquenos un poquito de lo que va a compartir mañana. Compártalo con los directores. Porque mañana tendremos un poco más de tiempo. Sí, claro que sí, para que la conozcan. Bueno, antes que nada quiero decir esto, que esta exposición de la cual vamos a hablar mañana ha sido organizada en Italia precisamente por un gremio de empresarios. Y igual que tienen mucha afinidad con lo que usted va diciendo, entonces que precisamente se dedicaron a esta obra, a preparar una exposición sobre unos frescos del Palacio Público de Siena que están dedicados precisamente al bien común. Y eso no puedo contar toda la historia porque no tenemos el tiempo aquí, pero puedo decir esto. Uno, que lo que decía, sueños con fechas. Y más aún es interesante ver que cuando en algún lado del mundo algo de lo que soñamos ya alguien ha podido darle forma. Y esto es el tema un poco de la tradición. Es decir, entonces que nos dice que no es imposible lo que nosotros soñamos, porque otros ya lo han soñado, le han dado forma y forma concreta, porque bien común. Estos frescos son de final de la Edad Media e inicio del Renacimiento, ¿no? En Italia. Y el bien común para esta mentalidad es algo muy concreto. El hombre de la Edad Media es un hombre muy concreto, y entonces cuando habla de bien común no habla de algo intangible, sino habla en italiano. La palabra común y la palabra ayuntamiento son la misma palabra. Entonces hablar del bien común quiere decir, y esto se ve en los frescos, hablar del ayuntamiento, del lugar, de la ciudad, del pueblo en donde yo vivo. Entonces el bien es algo tan concreto que puede dar forma, una forma, o puede formar o puede deformar la vida en común. Y la vida en común no es algo, es también poético, pero es algo muy concreto, tanto que tiene una estructura, algo institucionalmente concreto, ¿no? Y eso es el ayuntamiento, y esto se ve. Nada más quiero decir esto, que no es una interpretación de algunos, y uno puede decir otros interpretan de otra forma. No, porque el pintor, qué cosa rara, ¿no? Para la Edad Media ha firmado estos frescos, entonces sabemos de quién es, porque el autor firmó esta obra, y el mismo autor puso leyendas debajo de cada figura representada, debajo de cada fresco, etc., porque precisamente quería quitar todo tipo de dudas a cualquier tipo de interpretación. Es decir, él quiso mostrar que las personas pudieran ver lo que él quería decir. Y para que nadie pudiera interpretar o no entender, además explicó abajo de cada figura lo que él había querido decir. Entonces es muy interesante, porque esto podemos, es decir, nos dejó. Ahora, como decía el poeta tedesco Goethe, lo que has heredado de tus padres, tienes que volver a ganarlo para que sea tuyo. Claro. Entonces yo creo que esto es un poco el reto del momento presente. Es decir, una sociedad en Toscana en el siglo XIV no solo soñó
sino que logró dar forma por lo menos por 50 años, a lo largo de 50 años, a un buen gobierno, por ejemplo, ¿no? Y esa es la tradición, es lo que nos entregan. Y creo que ahora es nuestra tarea volver a, como se dice de manera coloquial, a echar nosotros los kilos, para que esto hoy en día, en este lugar específico, vuelva a tomar una forma que, por cierto, no será la de 1350, claro, sea en la Toscana, pero puede tener la misma raíz. Muy bien. Qué muy bien. maravilloso, ¿no? Es un poco, profundizaremos mañana. La detalles. verdad es que ver esos murales y leerlos y no te da de veras nada de chance de interpretación. Ahí está y muy clarito. Y no puedes jugar con nada. Entonces, y última cosa, creo que podría ser interesante decir esto a quien nos escucha y no tiene la suerte de estar mañana y escuchar más detalles, pero puede ir a buscar la información, ¿no? Que estos frescos también hay una intencionalidad fuerte, porque fueron pintados en el salón donde el cabildo de la ciudad sesionaba a diario. Entonces, quisieron, la ciudadanía, mandando pintar esto, quiso poner delante de los ojos de una forma bella, artística, y por eso puedo decir también Oaxaca fue tan sensible, porque creo que Oaxaca sea una de las ciudades artísticas más significativas, ¿no? En México. Sí. Y con una sensibilidad artística. Entonces mandaron a pintar esto en la sala del cabildo para que el cabildo a diario pudiera ver los efectos que iba a haber sobre la comunidad que administraba la decisión que cada uno tomaba en un preciso instante. Es decir, y es interesante porque los que gobernaban en esta época no salían del palacio. Por todo el tiempo en que iba a durar su gobierno, que no era largo, no salían del palacio, para que no hubiera posibilidad de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces, a veces tomaban la decisión y no se veía fuera, pero ellos, es decir, era como recordarles, acuérdate que lo que decides en este momento que la ciudadanía te esté viendo o no, tendrá este efecto o este efecto sobre tu comunidad. Claro, es una manera de recordarte que la decisión que estás tomando va a tener una consecuencia. Una consecuencia, ¿no? Y qué maravilloso el tenerlo ahí y lo que significa, ¿no? La verdad estoy muy encantada, estamos casi por finalizar el programa. Me gustaría que nos comentaran cómo se pueden acercar los directores para poder ser miembros de esta hermosa organización, Corregir a Tacho, y los teléfonos y cómo se pueden comunicar, ¿no? Para saber un poquito más de USEM, porque vale muchísimo la pena todo lo que nos han platicado. Claro. Bueno, pues les doy los contactos de la oficina de USEM. Es la Unión Social de Empresarios de México. El teléfono es 244-7834. Nuestra página web www.usempuebla.org. Facebook USEM Puebla, Twitter USEM Puebla también. Y bueno, pues invitarlos principalmente a los directivos a que se sumen como líderes generadores de riqueza. La verdad es una forma de corresponder con lo que nosotros estamos obligados, ¿no? O sea, tenemos que generar la hipoteca social, ¿no? Tenemos que buscar dejar un mundo mejor que el que encontramos. Y a través de nuestra empresa poder desarrollar a las personas para tener un mejor mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que país, estamos inclusive. Solamente para complementar y, no sé, finalizar, salvo tu decisión, más bien dicho, es tu programa. Entonces, yo invitaría a que se sumen, sí a la organización, a que sean socios, pero primero a que vean lo que es el CUFOSO, lo que es el curso de liderazgo en responsabilidad social, el curso de formación social,
vívanlo, siéntanlo, y ya de acuerdo a eso, miren, inclusive si no se hacen socios, usen, pero sí ponen en práctica lo que vayan a aprender, no importa. Ese es el chiste. El chiste no es ser socio por ser socio. El chiste es ser un empresario mejor, que mejore a las empresas y que mejore a la sociedad. No, te agradezco de verdad, porque qué mejor cierre del programa. Gracias. Que ese mensaje. Y bueno, yo sé que muchos empresarios, la verdad, están realmente viendo que empresa de responsabilidad social, quiero ser empresa socialmente responsable, y qué mejor manera que esta, ¿no? Claro. Qué mejor manera que esta. Entonces, pues bueno, damos por finalizado el programa y nos veremos en la siguiente cápsula hablando de otro tema sobre el mundo de los negocios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.